ACNUR, la OIM y el gobierno mexicano reportan que miles de salvadoreños siguen solicitando asilo y refugio. Si El Salvador es el país más seguro de América Latina, ¿por qué huyen los salvadoreños? ¿A qué le temen? ¿Por qué abandonar su tierra? ¿Por qué dejar la familia y la comunidad? Le invitamos a ver el siguiente audiovisual. Arcatao. Ubicado en la frontera con Honduras y entre los cerros más altos de Chalatenango, es un pueblo de gente sencilla, trabajadora y migrante, con una población de 2.447 habitantes. Destaca por su organización y bajos niveles de delincuencia. La economía local se basa en la agricultura, las remesas y el comercio. Nueva solicitud de prórroga al régimen de excepción, capturado a más de 80.500 personas. La suspensión de 3 garantías constitucionales. Es justificación suficiente para continuar con la medida. Las circunstancias que motivaron el régimen continúan. Cuando inició el régimen de excepción fue lo más difícil en nuestras comunidades. En un momento un joven tenía pensado viajar a Estados Unidos y decidió ir a un caserío cercano a despedirse de su novia. Fue encontrado por un grupo de soldados y iba con otro joven acompañándose, que eran compañeros también de la misma sección de bachillerato, y los detuvieron, comenzaron a golpearlos, los hincaron, se pararon encima de los pies de ellos e incluso cargaron el fusil a la par del oído de uno de los estudiantes, y el soldado comentó: tengo ganas de darle una alma al diablo. Al siguiente día el muchacho migró, golpeado, torturado, con eso de que casi lo mataban. Bueno, ellos les dijeron de que se fueran para la casa, que ya sabían quiénes eran y que si hablaban que algo les iba a pasar. Al poco tiempo, 1 o 2 meses después, el siguiente joven migró también para Estados Unidos. En Arcatao la migración siempre ha estado presente. Las viviendas son la mejor expresión de ese fenómeno. Muchas de las personas que han migrado hacia Estados Unidos han tenido la oportunidad de poder superarse económicamente. Tienen un trabajo estable, mejores condiciones económicas. Eso hace posible que ayuden a sus familiares que quedan acá. Es un municipio de escasos recursos, los jóvenes no ven posibilidades de poderse desarrollar y luego tener un empleo, o ven que lo único es tal vez desplazarse a Chalatenango, las posibilidades de empleo son pocas, poder ir a la universidad es bastante escaso. Arcatao, distrito de Chalatenango Sur, se está quedando sin jóvenes, porque estos prefieren migrar antes que terminar en la cárcel, muertos o desaparecidos. Y él migró hace 2 años y medio hacia los Estados Unidos. Fue de una manera sorpresiva, igual tuvo que tomar la decisión de repente, irse por la misma situación que en el país se vivía, tuvo que irse rápido, sin mayor despedida, sin saber, entonces se fue, tuvo que dejar a su hijo acá, ¿verdad? Y en mi caso, pues a mí también, tuvo que dejar a sus familias. Acá en el municipio empezaron a ver como mucho
acoso, digamos, o acercamiento de la Fuerza Armada. Entonces, si ellos salían, por ejemplo, a un lugar a jugar o a caminar o a andar en moto, habían soldados y a veces los paraban. En una ocasión, de hecho, él iba con un amigo en una motocicleta y los pararon, a 4 de ellos los pararon y empezaron a pedirles sus nombres, empezaron a registrarlos, a pedirles que se quitaran la ropa y a acosarlos de alguna forma, amenazarlos y decirles de que se los podían llevar presos. Y empezaron, él me contaba que empezaron a ver en un teléfono, a hacer llamadas para preguntar si las personas que estaban ahí con él, los otros jóvenes, tenían algún registro por el que pudieran llevárselo. Y resultó que nadie de los que estaban ahí tenía pendiente, ¿verdad? Entonces luego de intimidarlos y de alguna forma amenazarlos, los dejaron ir. Pero se quedó ya con ese temor. Llevo algunos jóvenes que están en las cárceles y sus familias aquí no saben nada. No saben si están bien de salud, no saben si están recibiendo medicamentos, no saben nada. Entonces la gente aquí vive con esa incertidumbre, esa zozobra de qué pasará con mi hijo, ¿verdad? Entonces, claro, el resto de familias no quieren vivir esa misma experiencia. Entonces, con el dolor de su corazón, prefieren que sus hijos se vayan a los Estados Unidos. Hubo un caso cercano, ¿verdad? De un municipio algo cercano, donde su familia, luego de que él había fallecido, días después les informaron que su hijo había fallecido. Entonces, pensar en ese tipo de cosas no. Preferir estar separados y lejos, pero no que sufra acá y no saber de él, no poder hablar o no poder tener mayor comunicación. Entonces, ahí al menos nos hablamos, ¿verdad? Y sabemos que relativamente pues, está bien. Pero anteriormente los municipios, cuando tenían presupuesto, habían más proyectos de diferente tipo, capacitaciones, formaciones en diferentes áreas, y hoy que se les ha quitado el presupuesto a las alcaldías, las condiciones se han visto más desfavorables para los jóvenes, viendo la posibilidad de emigrar como algo que es como lo más adecuado para ellos. Se nos habló de una universidad en Chalatenango, pública, es decir, una sede de la Universidad Nacional. Lastimosamente, a 5 años de esa promesa, los estudiantes no han contado con esa posibilidad y se frustran porque económicamente no tienen la posibilidad de vivir en San Salvador y estudiar una carrera universitaria, es demasiado caro. En este distrito, los jóvenes tienen pocas opciones de encontrar empleo al terminar su bachillerato y mínimas opciones para continuar la universidad. Hace menos de 2 meses, un joven se dirigía al casco urbano del municipio. Él es de un cantón de acá. Iba al ciber a imprimir una tarea y se encontró con un grupo de militares. Lo pararon, le pegaron un culatazo en la espalda y él les decía que era menor de edad. Les mostró la mochila que iba a hacer tareas y ya no lo golpearon, eso sí, pero primero fue el golpe y luego la pregunta y la averiguación si era cierto. Entonces creo que los procederes a veces no son los más correctos. El régimen no solo ha impactado a los jóvenes salvadoreños, sino también a los estudiantes de los exbolsones, territorios que pasaron a ser parte de Honduras por una sentencia de la Corte Internacional de La Haya en 1992. Desde el exbolsón de Sazalapa, jóvenes solían venir a estudiar a Arcatao por ser el más cercano para estudiar el bachillerato. Teníamos incluso un estudiante que venía de esa zona y cuando se instaló el régimen y se cerraron los pasos, desde el momento también de la pandemia, este estudiante dejó de pasar porque tenía que pedir permiso todos los días y a veces cambiaban a los efectivos militares. Y al final el muchacho no pudo con tanto control y que no era solamente el preguntar, sino que era un proceder no adecuado, dejó de estudiar. Hoy ya no tenemos estudiantes que vienen desde la parte de Honduras, de los exbolsones, a estudiar al municipio de Arcatao.
Por lo menos la deserción este año ha sido en una sección, si lo comparamos en un porcentaje, de un 30%. Son pocos los jóvenes que están estudiando y al menos de 10, 3 decidieron migrar este año. Alfredo, un agricultor que sobrevivió a la guerra, emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano. Tras 7 años y medio de trabajo, decidió regresar. Y fui a nada, prácticamente, a darme en la torre, porque como ese tiempo, en 2007 llegué a Estados Unidos. El 2007 se da en bancarrota, se declara en bancarrota Estados Unidos. En vez de agarrar gente para trabajo, estaban viendo a ver cómo emigraban, cómo sacaban miles y miles de personas, en vez de detenerlos ahí. Entonces fue bastante cruel. Aquello eran manadas, aquello eran de 100, de 200 personas que sacaban de las factorías, de las fábricas, de las construcciones, de todos los que habían migrantes, éramos buscados como aguja para mandarlos de regreso. Durante sus 7 años y medio en Estados Unidos, Alfredo pagó al coyote el viaje, compró una casa y se llevó a su hija. El viaje fue duro, casi perdió la vida. Ya en Estados Unidos, sufrió discriminación y malos pagos por ser migrante sin papeles. Migrar fue su peor decisión, sostiene. Jamás en la vida desearía que emigrara. No le voy a mentir, no hay de qué no lo puteen a uno. Y uno queda como aquel perro marrano, como dijo el dicho, que solo oye como no puede hablar. Así queda uno. Porque ellos como en inglés lo putean, uno queda como perro marrano que no entiende. Así que hablamos un poco, me dice papá, el régimen de recepción está muy estricto acá. ¿Y qué pasó, hijo? ¿Qué te han hecho? No he llegado al instituto cuando ya me han parado 3 veces, registrándome, diciéndome que si ando marihuana, que si tengo marihuana, que si soy marihuanero, que si soy marero, con cuántos me reúno, que si soy jefe, de cuántos soy jefe, y donde usted sabe que yo nunca he andado en eso. Porque dice que un soldado le dijo que yo nunca he tenido problemas. Dice que le dijo él, pero si nunca has tenido, pero si yo quiero ya tenés problemas, porque yo te puedo poner los cargos que yo quiera. Entonces fue bastante estricto y bastante feo, bastante temoroso para un jovencito que no sabía, que nunca le habían tocado nada, pues bien, él se temorizó. Y así fue, de esa misma forma fue que procedimos con el dolor de la alma, como se dice el dicho, porque en realidad no queríamos eso, pero tuvimos que hacerlo, tuvimos que someterlo a que él fuera para allá, algo que no queríamos nunca porque es el último chamaco de los 4. Entonces, pero sí estoy claro que si mi hijo se hubiera quedado aquí, estuviera preso. Yo estoy claro de eso, sí, que no, y es mejor que esté allá prácticamente porque imagínese, en vez de que lo tenga preso, es mejor allá, porque preso no me diera cuenta nada, absolutamente nada. Y hay por lo menos cada rato que quiero verlo, yo lo veo, porque yo hablo con él, cada rato la mamá también, y entonces, pues sí es lamentable porque había que ver cómo se le daba mejor trabajo, estudio aquí a un hijo y no que fuera migrante a trabajar, a ser esclavo de otro país. Municipio tras municipio, distrito tras distrito, como sea, en todo ha sido igual. E incluso en otros caseríos y cantones ha sido más severo.
porque han llegado lugares que de un solo han llegado a tumbar las puertas, de un solo a puros almaganazos, solo por una llamada, una simple llamada, porque le cae mal al vecino, a la vecina. Este del régimen es un proceso que va y viene cuando ellos consideran pertinente por cubrir datos estadísticos, vienen y capturan a jóvenes. Hay familias que han migrado, papá, mamá e hijos, por el mismo temor. Han quedado las casas solas, abandonadas y han tenido que emigrar por el miedo a ser detenidos. Que desarrolle empleo, que eso es lo que se necesita. Si usted aquí desarrolla empleo, desarrolla lo que es el estudio, que tanto que se llenó la boca el señor diciendo que iba a haber una universidad en Chalatenango, no se ha visto. Para que este chamaco, este joven, logre aprender algo bueno, para poder él ser énfasis y bueno para el pueblo mismo y para su familia, desarrollo económico. Entonces, pero ahí está que no hay nada de eso. Debería de haber mayor capacitación en diferentes oficios, capital semilla, para que ellos puedan emprender en un negocio propio. Deberían de haber mayor proyectos de desarrollo. Hemos visto que los cubos y otros proyectos más se han centrado en la capital y se ha dejado en el abandono de la zona rural. Mientras el gobierno promociona a El Salvador como el país más seguro, las cárceles están llenas de jóvenes cuyos derechos básicos como la defensa, la salud, la educación y la alimentación han sido negados. Al mismo tiempo, la población enfrenta altos precios de la canasta básica, pobreza, desempleo y un entorno de miedo debido a un régimen de excepción que se ha vuelto permanente. Este contexto lleva a que más salvadoreños busquen oportunidades laborales en el extranjero o huyan por temor a ser detenidos. A continuación, el editorial. El derecho a migrar está consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Sin embargo, este derecho es cada vez más difícil de ejercer para millones de personas en todo el mundo. Según datos de Naciones Unidas, aproximadamente el 3,6% de la población mundial, unos 281 millones de personas, vive fuera de su país de origen. Muchos de ellos se ven forzados a emigrar debido a las condiciones adversas en sus países de origen. En El Salvador, la migración ha alcanzado niveles alarmantes. Cada día, más personas toman la difícil decisión de abandonar su país, frecuentemente de manera irregular, exponiéndose a una serie de abusos a lo largo del trayecto hasta llegar al país de destino. Pero, ¿qué está impulsando este éxodo creciente? Entre las principales causas destacan la violencia generalizada, las amenazas constantes, la persecución política y una crisis económica que sigue sin resolverse. Además, el cambio climático ha comenzado a desplazar a comunidades enteras, forzándolas a buscar refugio en otros territorios. No podemos ignorar el impacto del régimen de excepción que lleva más de 2 años vigente en El Salvador. Este régimen, que restringe derechos fundamentales bajo el pretexto de combatir la delincuencia, ha creado un clima de incertidumbre y miedo, llevando a cientos de personas a buscar seguridad fuera del país. Para el año 2023, se estimaba que unos 63,000 salvadoreños se encontraban en condición de refugiados, según datos de analistas y expertos en derechos humanos. A nivel regional, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que casi 600,000 personas de Centroamérica, incluyendo salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, han sido forzados a abandonar sus hogares.
A pesar de las crecientes restricciones que los gobiernos, en particular de Estados Unidos, han impuesto para frenar la migración irregular, la realidad es que miles de personas siguen viéndose obligadas a migrar. No se trata de una elección fácil, sino de una necesidad apremiante para quienes enfrentan amenazas de muerte o carecen de acceso a un empleo digno que les permita mantener a sus familias. La migración no puede seguir siendo tratada únicamente desde la óptica de las políticas restrictivas o de seguridad. Es necesario abordar las causas estructurales que fuerzan a las personas a salir de sus países. Al final, migrar es un derecho humano y como tal, las políticas deben centrarse en garantizar condiciones dignas y seguras, tanto para quienes migran como para quienes deciden quedarse en su país de origen. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana y esta vez listos para hablar un poco de economía, porque la economía está de moda, es decir, se nos ha dicho que durante 5 años vamos a arreglar el problema económico de El Salvador, aunque hay que aplicar una cierta medicina amarga. Ese concepto de medicina amarga conviene reflexionarlo y saber cómo se va a repartir la medicina amarga. No sería bueno que los más pobres o las clases medias tuvieran que tomar la medicina amarga y los millonarios y los que concentran la gran riqueza de El Salvador hicieran cada vez mejor negocio y se volvieran más ricos. Es un modo de pensar que abunda en el mundo, ¿verdad? Es decir, hay gente que cree que cuanto más ricos sean los ricos, menos pobres van a ser los pobres. Pero los datos que tenemos de la humanidad no dicen eso, ¿verdad? Es decir, cuando se concentra demasiado la riqueza, la pobreza se vuelve crónica y en nuestros países que hay una legislación a veces muy deficiente con respecto al cuidado de los pobres, ¿verdad? Es decir, en el campo de la seguridad social, en el campo de las pensiones, etcétera, pues estos medios de hacer más ricos a los ricos generalmente nos dejan en mayor pobreza. Lo que estamos viendo es que los docentes temen que no se aplique el escalafón en el 2025, que el Ministerio de Hacienda contemple la suspensión del mismo, que dicen algunos que del 2019 al 2024, un total de 21,000 empleados públicos fueron despedidos, de los cuales 209 eran líderes sindicales con fuero. Es decir, ahí hay una realidad que es compleja y que muestra un poco hacia dónde va la medicina amarga, ¿verdad? En la Procuraduría General de la República acaba de salir un buen número de personas, de los cuales 275 abogados defensores. Ya de por sí, la defensa pública, de siempre, no solo de ahora, sino de siempre, la defensa pública era muy deficiente y muy escasa, ¿verdad? Y a veces muy poco comprometida. Ahora, si reducimos el número de abogados defensores, va a ser un problema mayor para especialmente las grandes mayorías que no tienen capacidad de pagarse un abogado, ¿verdad? La gente sigue yéndose en menor cantidad, es cierto, pero todavía desde enero a agosto 30,000 salvadoreños han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos. Y otros más se están yendo y no son detenidos, ¿verdad? Llegan allí porque ya tienen parientes y caminos ya bastante establecidos y bastante seguros de llegar. Pero sigue yéndose mucha gente, ¿verdad? Hay una reducción sistemática en los últimos años, esto es cierto, pero el número sigue siendo grande, ¿verdad? 30,000 en 8 meses detenidos en la frontera, sin contar los no detenidos, que como digo, son bastantes, ¿verdad? Es decir, esta situación a mí me parece que
muestra que nuestra economía no funciona y no funciona adecuadamente, ¿verdad? También uno ve estos signos en la exención de impuestos sobre la renta a las ganancias de los propietarios de la construcción de nuevos edificios de más de 35 niveles. Se exime del impuesto sobre la renta durante 15 años a personas que tienen una capacidad económica impresionante, ¿verdad? Construir edificios de 35 plantas es una inversión millonaria. Y una inversión millonaria en la que no van a construir apartamentos de 25,000, de 30,000 o de 40,000 dólares, sino apartamentos, lo que estamos viendo, de 150,000, 200,000 para arriba, ¿verdad? Entonces, eximirles de renta a estas personas nos muestra un poco esa tendencia, ¿verdad?, de favorecer a los ricos y la medicina amarga para los pobres. Yo creo que eso no nos conviene y que conviene repensar el asunto, ¿verdad?, y tener una economía más dispuesta a ayudar a la gente que está en necesidad, que es la que realmente necesita que la medicina amarga le mejore la situación. Le mejora la situación esta medicina que da sustos a las clases medias y a los pobres y beneficios a los ricos. Honestamente, yo creo que no es la mejor medicina. Ojalá pues reflexionemos y el propio gobierno piense, ¿verdad?, es decir, un poco en las necesidades de la gente e invierta directamente en la gente, en la más pobre, ¿verdad? Después hay otra serie de cosas que podemos ver rápidamente. A mí me ha hecho gracia la reunión del señor presidente con Elon Musk, pues que hablan de alabanzas mutuas, ¿verdad? Es decir, una persona extraordinaria, el empresario después el empresario dice, hablamos mucho sobre la naturaleza de la realidad. Uno se queda pensando, bueno, eso de la naturaleza de la realidad parece un concepto filosófico. ¿Tendrán capacidad de hablar de la naturaleza de la realidad? Llama un poquito la atención, ¿verdad? O el futuro de la humanidad. O sea, el futuro de la humanidad desde los millonarios es un futuro a veces, y este señor Elon Musk no es una persona considerada especialmente generosa, ¿verdad? Es una persona, bueno, que busca el dinero y que es del grupo de los adinerados que se preocupan menos por la inversión social y la construcción de una sociedad más igualitaria, ¿verdad? Es decir, uno no sabe a dónde conduce ese tipo de conversaciones. Está también en el tema de estos edificios de 35 niveles la propuesta de Vamos, ¿verdad?, que en vez de eximirles de impuestos, dice, bueno, se les da 3 años de exención y que construyan 3 casas de 25,000 dólares por cada una de 200,000, ¿verdad?, cada una de más de 200,000 que vendan. Es una propuesta tal vez un poco complicada, pero ciertamente el ideal es que paguen el impuesto de la renta, ¿verdad? Es decir, y que el Estado invierta en casas asequibles para la población. Y incluso que a veces les dé un cofinanciamiento a la gente, ¿verdad? Es decir, ojalá se piense bien el tema de la vivienda. También se ha elegido a los 7 magistrados que faltaban en la Corte Suprema, según los tiempos y según las dimisiones que ha habido. La impresión que da a partir de las entrevistas que hicieron, que es gente que está muy de acuerdo con la política del GOES, ¿verdad? El hecho del gobierno, el hecho de que continúe López Jerez ahí en la Corte Suprema, junto con otros que fueron puestos prácticamente por el gobierno, no da confianza en que vaya a ser una Corte Suprema libre y dispuesta a hacer justicia y a poner la ley por encima de las preferencias, amistades, condicionamientos, etcétera, ¿verdad? Bueno, ojalá uno siempre espera que las cosas mejoren y ojalá muestren independencia. Vamos a ver, ¿verdad? Es decir, pero no ofrecen mucha esperanza.
También salió en los periódicos las compras de la familia presidencial, hacer grandes gastos mientras está en el poder y mientras se aplica medicina amarga no es lo más ejemplar, digamos. Yo creo que este tipo de cosas hay que cuidarlas también. Y luego hay algunos casos pendientes que son preocupantes. Uno, el caso de Ramírez Landaverde. Hay demasiados datos para decir que Ramírez Landaverde no robó. Las auditorías lo defienden bastante. No huyó, se quedó en el país. Hay mucha gente que por otras cosas se fue del país, ¿verdad? Por el tema de los salarios extra que recibían, cosas de ese tipo, ¿eh? También en la PNC siempre ha habido tensiones entre los que provenían del FMLN y los que provenían del ejército. Uno se pregunta si no habrá algún tipo de venganza interna. En fin, ojalá se haga justicia en el caso de Ramírez Landaverde, que a veces da la impresión más de preso político que de preso real. Y entre los pobres está el caso de Carlos Abarca. Lleva 1000 días desaparecido y la familia siente que el Estado no ha puesto interés en buscarlo y en ayudar a la familia. Ojalá esas cosas cambien, ¿verdad? Es decir, es una medicina todavía más amarga no preocuparse de los sufrimientos de los pobres. Y hasta aquí por hoy. Descansen de las preocupaciones y las dificultades a veces que surgen a lo largo de la semana y que, bueno, en familia y con los amigos busquen un ambiente de tranquilidad, de paz y también de conversación de por dónde debe ir el país, con esta necesidad de enfrentar problemas económicos que son serios. De repente, en vez de mucha medicina amarga, hay que mejorar las instituciones, el sistema de pensiones es malo, el sistema de seguridad social y de medicina se está quedando sin médicos, en fin, los maestros están quejándose y están envejecidos. Hay toda una serie de problemas que yo creo que son más importantes a veces que este tipo de medidas que se están tomando en el campo de la economía y que además repercutirían en el campo de la economía. Si hay buenas pensiones, la economía mejora, ¿verdad? Si se ayuda a toda la gente que tiene trabajo informal a que se formalice su trabajo, la economía mejora. Y así hay medidas que son tal vez más interesantes de cara a enfrentar los problemas económicos. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Sabes, me gusta verte escribir. Me pregunto cómo es que sos tan creativa. Te cuento mi secreto. Por favor. No creo ser tan creativa. Solo me gusta observar a las personas. Cada uno de ellos tiene historias diferentes. Puedo imaginarlos por su forma de vestir, por su forma de hablar, por cada pequeño detalle. Puedo tomarlos y convertirlos en personajes, tomando sus historias de base para algo más. Inténtalo. Ellos. Puede ser que tengan una historia de amor desde niños y quizás él la conquistó con su torpeza y ella lo ayudó a mejorar. Dale, deja volar más tu imaginación. Y si en una vida pasada ellos estuvieron juntos, pero por cosas del destino tuvieron que separarse y ahora que sí lograron estar juntos, aprovechan por ello cada momento. ¿Y si nosotros somos ellos en otra vida? Créeme que, sin importar en qué vida estemos, iría a buscarte siempre. El
pasado 30 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la inauguración de la edición número 27 del Festival de Ícaro El Salvador. Su organización ha estado a cargo de Audiovisuales UCA, que durante 22 años ha sido la contraparte del Festival Ícaro en el país. El evento se realizó en el auditorio de la Embajada de España y se tuvo el apoyo incondicional del Centro Cultural de España. Se contó con la presencia de cooperantes, marcas patrocinadoras, cineastas, actores, productores y público en general. Además de contar con la presencia de la excelentísima embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez, y el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, quienes nos dieron sus palabras de apoyo. El evento estuvo a cargo de proyecciones ganadoras de años anteriores, así como de intervenciones artísticas a cargo de Circus Contemporaneum. Para este año los jurados son, desde Puerto Rico, Rey Figueroa, desde Costa Rica, Gustavo Fallas y Marlene Argueta de El Salvador. En total, se inscribieron 60 producciones distribuidas de la siguiente manera: 39 cortos de ficción, 4 cortos de animación, 8 cortos experimentales y 9 cortos documentales. ¿Está todo listo, Capitán Toro? De niños, cualquier cosa era suficiente para entretenernos. Con nuestra imaginación, podíamos contar grandes historias. Vamos a iniciar en el hiperespacio en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Qué hermosos planetas! ¡Oh no, Capitán Toro! Hay una lluvia de meteoritos que se va hacia nosotros. Vamos a esquivarlos. ¡Ay, no! Apúrese, que ya es tarde, vaya a bañarse. Y algunos de esos niños crecimos amando contar historias. En Ícaro queremos darles un lugar. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. 16 años de estar ahorrando poquito a poquito. El 21 de diciembre del 2023 ya no los quisieron recibir el dinero que iba a depositar porque tenían problemas, pero no les explicaron cuál problema tenía. Ahí nos empezamos a dar cuenta que no estaba todo transparente, pues, como en otras cooperativas o otros bancos.